La crisis general del Perú fue asumida por la oligarquía como es su costumbre, con el genocidio, con el golpe de Estado, con la masacre. Al día 13 de abril de este año, tenemos 70 personas, hombres, mujeres, campesinos, indígenas, inclusive niños, asesinados, de los cuales 49 están documentados que fueron a manos de las fuerzas de orden. El 80% de ellos son de origen indígena. La sangre ha corrido en Perú, pero también ha quedado patente el deseo profundo de un pueblo de tomar su destino en sus propias manos. Millones y millones han salido y siguen saliendo incluso a los pueblos, a las ciudades, han llegado a Lima, la capital, a levantar sus reivindicaciones. La oligarquía se ha equivocado. Una vez más, no es la sangre, no es la represión la que puede ahogar los deseos de libertad, de democracia y de justicia social de un pueblo. En esta parte de América, cuando había que premiar a alguien y demostrar su valía, se decía, vales un Perú, para indicar que era algo muy valioso. El expresidente Castillo, cuando era candidato, decía que Perú era un país muy rico, lleno de recursos naturales, que la riqueza abundaba, pero sin embargo también estaba repleto de pobres. Esa es la realidad que ha llevado a esta confrontación social. El golpe de Estado en Perú tiene que ver, sin lugar a duda, con los intereses de la oligarquía, de los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, con la explotación de los minerales, en los cuales prácticamente no entregan nada, sino que mayor miseria y mayor degradación de la vida a las comunidades peruanas. Es por eso que la riqueza en los países como nosotros, como Chile, como Perú, puede ser una gran bendición, pero a veces puede ser también una fuente de tragedia, porque la ambición, el poder de los capitalistas y de los imperialistas particularmente, para tomarlos como propiedad, lleva indiscutiblemente al sometimiento, a la represión, a la falta de oportunidades, a generar simplemente un poder por encima de los intereses y de las mayorías. Las masas populares, los trabajadores, fundamentalmente los indígenas, los campesinos, pequeños comerciantes, han regado con sangre el suelo peruano. Han dejado patentes sus aspiraciones, sus reivindicaciones específicas y concretas. Pero allí también están la necesidad de elecciones libres ahora, porque dicen que esta democracia no es democracia la que existe en Perú. Han planteado la necesidad patente, fuerte, de asamblea constituyente, nueva constitución. También soberanía nacional, antiimperialismo. Que Perú deje de ser el patio trasero de los norteamericanos y que sus recursos simplemente estén en manos de los habitantes del Perú, de la diversidad de los pueblos originarios, de los trabajadores, de las mayorías. Eso es lo que está planteado. Soy Eduardo Ortiz, esto es Negro y Blanco por Hispan TV. Nos encontramos con Héctor Béjar, ¿ya? Un revolucionario, un hombre que ha estado desde siempre prácticamente ya activo en la vida política y social del Perú. Fue miembro de las guerrillas en los años 60 del Ejército de Liberación Nacional del Perú, ¿no? Estuvo detenido y también fue ministro
por un periodo breve, 19 días, ¿no es cierto?, en el gobierno del presidente Pedro Castillo. Bienvenido, Héctor, a nuestro programa. Pues muchas gracias, les agradezco este espacio para poder intercambiar ideas y para poder conversar. Perfecto, Héctor, bienvenido. Héctor, mira, vamos a ver si nos puedes ayudar a entender las causas profundas, ¿no?, de lo que fue el golpe militar que hoy día gobierna y que está en el poder en Perú. En Chile, cuando se dio el golpe en 1973, tuvo como elemento esencial revertir todo el proceso económico y de empoderamiento de los trabajadores y el pueblo en el poder, ¿no? Por ejemplo, la nacionalización del cobre, lo que significó la nacionalización de la banca, la ITT, ¿no?, la profundización de la reforma agraria. O sea, hubo una causa profunda por qué se produjo el golpe en Chile. No solamente porque el presidente Salvador Allende militara en un partido que se llamaba socialista, porque hay muchos partidos que se llaman socialistas y ya vemos que lo que hacen, gobiernan con políticas capitalistas, neoliberales y están en las líneas de los norteamericanos. ¿Cuáles son los elementos económicos que uno podría ver que llevaron que la oligarquía, la reacción peruana diera el golpe? ¿Tendrá que ver un poco con esto de algunos pendientes que existían en cuanto a autorizar ciertas explotaciones mineras, en fin? ¿Qué opinas sobre eso? Sí, esas son las causas inmediatas, pero hay causas mediatas, profundas. El Perú tuvo un régimen que llamamos neoliberal, que en realidad no lo fue, ni siquiera fue eso, fue simplemente una dictadura corrupta. Entre 1990 y el 2000. Y entre el 2000 y el 2023 tuvimos un post de eso. Lo que llamamos en el Perú Fujimorismo, el régimen del presidente Fujimori, duró del 90 al 2000. Del 2000 al 2023 tuvimos unos 5 o 6 gobiernos post-fujimoristas. El segundo, tercer, cuarto, quinto piso del fujimorismo. Cuando Castillo gana las elecciones del 2023, eso significaba para la derecha que no estaba garantizado el séptimo piso del edificio Fujimori. El séptimo piso significaba que tú no debías tocar como presidente para nada el tema económico. Es decir, podías hacer democracia, podías permitir todo, pero no podías tocar el régimen que permite que las empresas tengan una situación privilegiada respecto de los impuestos. Cuando digo empresas, digo corporaciones. Y en general, que los monopolios que existen en el Perú, porque el Perú tiene una economía fundamentalmente monopólica, no sean tocados. La presencia de Castillo significaba que eso no estaba garantizado. Y el segundo punto es que, evidentemente, Castillo no era un hombre de la élite, no era un hombre del círculo pequeño que gobierna el Perú y, por tanto, además era un hombre que venía de un lejano pueblo campesino. Eso no era tolerable desde el punto de vista cultural y racista por la actual plutocracia peruana. ¿No estaba garantizado por el programa de Castillo, por su práctica que estaba llevando adelante, o por las esperanzas que tenía el pueblo peruano, sectores importantes de campesinos, en fin, de trabajadores del pueblo, ¿no? El pueblo peruano nunca fue tomado en cuenta en las elecciones. En realidad, lo clásico en el Perú ha sido que, como decimos los peruanos, llegas por la izquierda, pero gobiernas con la derecha. Bueno, perdón, ahí hay un tema que es importante, porque también lo tenemos en Chile. Ya aquí la mayoría, sobre todo después de la, comilla, vuelta a la democracia, ¿no? Sí, hemos elegido muchos presidentes. Creo que uno, que es Piñera, no ha contado con los votos de la izquierda. Todos los demás sí, pero todos han gobernado para la derecha, ¿ya? Y para el imperialismo, incluido el actual. Claro, y entonces cuando Castillo
no garantizaba gobernar con la derecha como era la norma, a pesar de que él hizo una serie de gestos amigables con la derecha y quiso ser aceptado, pero finalmente su círculo interno y allí la presencia de un señor llamado Vladimir Cerrón, que era el jefe del partido que lo había llevado al poder, que se declaraba como marxista-leninista, no garantizaba eso para la derecha y por tanto la primera campaña fue contra Cerrón. Y decirle a Castillo, despégate de Cerrón, llegaste a la presidencia pero no aceptes a Cerrón. Perfecto. Bien, vamos a una pausa y continuamos. Sí, esas son las causas, conversábamos sobre las causas internas, ¿no? Pero, Héctor, ¿qué causas externas? Yo me imagino que el Departamento de Estado de Estados Unidos, me refiero, tendrá algo que decir en el golpe y en todo lo que viene para después, porque al menos uno pareciera ser que se encuentra cómodo con el régimen actual, ¿cierto? ¿Cómo se llama? De esta mujer, Dina Boluarte, que pareciera ser que solamente es una pantalla porque están las fuerzas militares y la ultraderecha detrás, ¿no? Se trata del gobierno de Joe Biden, que es un gobierno que tiene problemas internos también en los Estados Unidos. El ascenso al poder de Castillo fue aceptado en principio por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la otra opción, que era Keiko Fujimori, una mujer claramente complicada con la corrupción del régimen de su padre, sospechosa de estar complicada con el narcotráfico, no era para nada agradable a los sectores democráticos en los Estados Unidos. Entonces, este profesor, que tenía una imagen popular, era aceptado en principio, y de hecho Estados Unidos manifestó varias veces su simpatía al, por ejemplo, negarle en la OEA acceso a los opositores que denunciaban fraude y después con la misma OEA ratificar, a diferencia de lo que la OEA hizo en Bolivia, que en el Perú no había habido fraude. En otras palabras, Estados Unidos le abre la puerta a Castillo para que entre a Palacio. Pero esto es el primer momento. Luego la actitud de Estados Unidos va variando en la medida en que Castillo va perdiendo piso, va manifestándose como un gobierno débil y va la oposición siendo cada vez más furibunda, más radical, va usando también al Poder Judicial y allí Estados Unidos duda hasta que al final, aparentemente, decide apoyar el golpe de Estado. Yo no creo que Estados Unidos haya promovido el golpe de Estado. Yo creo que Estados Unidos aceptó el golpe y a última hora, evidentemente, lo precipitó. Eso es claro, ¿no? Pero no participó entre los principales conspiradores contra Castillo, que desde mi punto de vista estuvieron en el Perú. Es decir, el golpe de Estado en el Perú empezó como un problema específicamente interno de la política peruana, como siempre dividida entre los sectores oligárquicos de larga tradición plutocrática y los sectores democráticos de ascendiente popular. Y ya que estamos conversando algunos aspectos de la política internacional, ¿cómo tú ves la actual situación mundial, donde parece inminente una guerra mundial, ya
porque uno tiene que ponerse en ese escenario, ¿no? ¿Y cómo debe ser entonces, o qué posibilidades daría, qué posibilidades tendríamos los países como Perú, como Chile, como América Latina y quizás Asia, África, no sé, en este momento, digamos que de decadencia del imperialismo norteamericano, porque ahí el golpeado va a ser el imperialismo norteamericano si es que hubiera una guerra mundial? Yo creo que América Latina tiene en este momento una gran oportunidad, el horizonte se le abre. ¿Por qué? Porque es claro que el imperialismo norteamericano está en un lento descenso, en una lenta decadencia. Hay una emergencia de una serie de países, está la Federación Rusa, está la República Popular China, está Turquía, está la India, son grandes países, está Sudáfrica, los BRICS, etcétera, etcétera. Los cambios que estamos viendo en el Medio Oriente, los cambios de política de las monarquías sauditas y similares. Hay en la decadencia de Europa, el término de Europa como proyecto social. Todo eso está motivando un cambio que me parece fundamental en las relaciones sociales globales. África mismo está jugando un nuevo rol. Y si América Latina fuese capaz de presentar una sola posición mínima, una sola plataforma, podría jugar un rol importantísimo en este momento, siendo además un territorio en donde hay enormes riquezas naturales que el mundo hoy día necesita. Pero aquí tenemos un tema que para mí es débil, y es que América Latina no tiene en este momento una dirección integral que pueda dar al mundo una sola voz. Porque sabemos los problemas políticos que hay. Por un lado tenemos gobiernos de derecha, por otro lado progresismos más o menos tímidos, por otro lado países bloqueados, prácticamente martirizados por Estados Unidos. Y el último factor que a mí me parece importante mencionar es que los Estados Unidos quieren retornar a lo que llaman escandalosamente, a mí me parece inaceptable esa forma de decir, su patio trasero, ¿no? Entonces, eso hace que la situación actual sea peligrosa, a pesar de ser esperanzadora. Las dos cosas se dan al mismo tiempo, según mi punto de vista. De acuerdo a eso, por ejemplo, esta agudización de las contradicciones podría estar llevando, o podría generar, yo por lo menos lo espero que así sea, ¿no? Una posibilidad de abandonar, por decir, las medias tintas, esas cosas que son y no son. Y la propia levantamiento en Perú podría entregarnos algunas luces, porque el levantamiento en Perú que ha sucedido desde el diciembre, ¿no es cierto?, del 7 de diciembre en adelante, es un levantamiento que tiene un componente popular muy fuerte y no son las banderas normalmente del posmodernismo. Para nada. Y además yo creo que el levantamiento, y dices bien con eso del levantamiento, porque precisamente hace 15 días las 2.500 dirigentes de comunidades del sur del Perú han dicho, esto no es una movilización, esto es un levantamiento. Entonces, con eso lo que están diciendo es, nosotros estamos por un nuevo país. Ahora, si eso te lo dicen desde lo más profundo de la historia peruana, porque son comunidades de una larga tradición histórica, a mi juicio eso te está revelando que en América Latina hay varios movimientos que se dan dando simultáneamente en la base. Para mí la migración, el fenómeno de la migración es sumamente importante. Es una especie de integración por la base. Que tengas, que en mi país hayan venezolanos, colombianos, en este momento, migrantes internos. El Perú se está moviendo por la base, eso está pasando en la mayor parte de países de América Latina. Tienes ahí un movimiento de integración en la práctica. Encima de eso,
tienes circuitos comerciales que son muy intensos dentro del propio continente. Encima de eso tienes lo institucional popular, que en este momento está en proceso, es decir, por ejemplo, pensar en una institución como RUNASUR, que haga una integración de las organizaciones sociales, no de los gobiernos, que es mucho más estable y más consistente que los gobiernos que están sujetos a todos los vaivenes de la política. Y finalmente arriba tú tienes las instituciones de integración, la Comunidad Andina de Naciones, UNASUR, CELAC, en fin, no hay que olvidar al Caribe inglés. Yo creo que todo eso son diversos niveles que tienen diversas dinámicas, pero que se están produciendo en este momento. Y si a eso le añades que el socio principal de muchos países de América Latina en este momento ya no es Estados Unidos económicamente, sino es China, entonces yo digo, esto cambió. Esto cambió. Está bien que el lenguaje sea el de antes, que Estados Unidos crea que somos su patio trasero. Bueno, esos señores finalmente que lo crean, lo seguirán creyendo mientras siguen hundiéndose, porque la realidad te está marcando cosas distintas. Por supuesto que eso no hace para nada que yo olvide que existe un Comando Sur y que el poder bélico de los Estados Unidos es todavía muy potente e importante en América Latina. Sí, el patio trasero pareciera ser que incluso desde las propias autoridades en otros países aún se considera así, por lo menos en el caso de Chile. El embajador chileno en Estados Unidos, Gabriel Valdés, ha planteado que todo lo que dice relación con los recursos estratégicos de Chile debe estar en el occidente en el cual están sus valores comunes, a pesar, dice él mismo, ¿no es cierto?, y tuvo un problema acá con el embajador chino, ¿no?, que más del 40 y tantos % del comercio de Chile está con la República Popular China. Claro, a mí me parece muy gracioso eso porque me acuerdo que hace muchos años en el gobierno de Velasco había un almirante que decía: la revolución debe pertenecer a la civilización occidental y cristiana. Entonces, a mí eso me hace sonreír porque Occidente no existe finalmente, Occidente es Oriente. El papel de la imprenta es chino. Los espaguetis son chinos. Las armas empezaron con la pólvora china. Las flores clásicas de Holanda son turcas. Todo el gran arte que empezó con la porcelana también es chino. Bueno, entonces cuando tú... y no hablemos de España, ¿no?, que es medio oriental, es árabe. Entonces, si tú arañas un poquito en esa superficie occidental que todos admiramos, yo también me siento hijo de Occidente. pero no niego que mis abuelos son orientales. Así es. Muy bien, Héctor. Te agradecemos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Esto es Negro y Blanco.